vasodilatación que puede llevarnos a una hipotensión, prurito, sobre todo cuando lo ponemos a nivel espinal. Los opioides, el paciente tiene mucha comezón, una disminución en la ventilación, tanto por relajamiento de los músculos como por acción central, sobre todo porque actúa en el tallo cerebral. También disminución de toda la motilidad intestinal, de todo el tubo digestivo, lo que puede generar hilo y constipación o estreñimiento. Disminución en la presión de las vías biliares, retención urinaria, incluso se habla de disminución en la inmunidad celular. Y esto generaba antes caos porque dicen un paciente oncológico que está inmunosuprimido y tiene dolor, le das opioides, entonces no le des opioides, pero ya hay investigaciones muy, muy serias donde más vale controlar el dolor con opioides que dejarlo sufrir. Los pacientes que tienen tratamiento con opioides pueden tener hasta en un 80% efectos adversos, al menos uno. De los más frecuentes son el estreñimiento y sobre todo si el paciente ya ha estreñido. Náuseas y vómito en un 32% y sobre todo si no lo prevenimos con un antiemético. Hay publicaciones, sobre todo de paliativos, que recomiendan que no se dé un antiemético si el paciente no presenta náuseas o vómito, que solo en el caso de que lo presente, porque si no, aumentamos la polifarmacia y los costos. Sin embargo, hemos tenido pacientes que se deshidratan porque tuvieron náusea y vómito, que aumentan el efecto de toxicidad porque no comen, etcétera. Entonces se vuelve un círculo vicioso, por lo tanto, hay que indagar bien y prevenir siempre la náusea y vómito, sobre todo en los pacientes de la tercera edad. Se piensa que los efectos secundarios inicialmente, cuando empiezan a tenerlos los pacientes, sobre todo el sueño, sedación, náusea y vómito, estos en el transcurso de una semana se van a autolimitar. Entonces, cuando damos antieméticos, a veces los podemos prescribir por 2 semanas, 3 semanas y luego ya no es necesario. Siempre hay que vigilar al paciente porque hay pacientes que nunca hacen tolerancia a los efectos adversos. Durante periodos prolongados de uso de los opioides, por lo regular, lo que no hace tolerancia es el estreñimiento. Quiere decir que si un paciente hace estreñimiento con los opioides, siempre van a requerir de laxantes y de modificación en su dieta. Lo que sí afecta también a más largo plazo es la disfunción eréctil y el bajo deseo sexual. Entonces, es muy frecuente la queja de este efecto secundario por los pacientes, sea varón o sean mujeres. ¿Cómo vamos a manejar los efectos adversos? Pues primero previniendo, hidratando, monitoreando con horarios, a nivel cardiovascular, conociendo las patologías y evitando lo que habíamos comentado, una deshidratación, etcétera. En el aspecto respiratorio, es importante, si el paciente trae un problema respiratorio, identificarlo y más lento irnos y monitorear el CO2. Hay un aparato especial que son las puntas nasales y podemos ir monitoreando, porque si el paciente lo retiene, más riesgo de depresión respiratoria. El estreñimiento es todo un tema, lo vamos a ver ahorita adelante, y también hay que vigilar que hagan pipí y que sea de enseñarle al paciente que sea de una coloración clarita, no concentrada. Definitivamente, los pacientes que le manejemos esto en forma crónica van a hacer tolerancia. Es muy diferente a una adicción, pero los pacientes adictos que tienen dolor severo y requieren un opioide tienen derecho a que se les maneje un opioide con vigilancia estricta. Ni modo, tienen que ir más frecuente a la consulta, tenemos que ser más estrictos con las recetas, pero tienen derecho. La nutrición para evitar que se estreñan es importante porque miren ustedes todos los problemas que tenemos a nivel de tubo digestivo por disminuir la
motilidad intestinal, una disfunción súper importante. Y todo eso también es tema de 2 o 3 sesiones. Tener un paciente estreñido va a generar muchos problemas en general, incluso que quieran comer menos o que se sientan frustrados, que quieran abandonar los opioides. Por eso hay que estar vigilando el riesgo de estreñimiento. Si ya está estreñido, que siga con sus laxantes, incluso podemos incrementar las dosis del mismo laxante o hasta combinarlos, lo que sea necesario, pero le digo al paciente, flojito y cooperando. Y a veces el paciente dice, yo estoy evacuando, doctora, ciego del baño, pero hay que preguntarle con detalle, ni modo. ¿Hizo mucho o hizo poquito? ¿Fue difícil? Del 0 al 10, ¿cuánto? Igual, porque si no aclaramos esto, el paciente piensa que está evacuando y después de 7 días ya necesitamos varios enemas, el paciente necesita que se desimpacte, incluso me han tocado pacientes que están amenazados de cirugía por estreñimiento porque no saben manejar esto, pero hay que prevenirlo. El postoperatorio ha generado muchos problemas y publicaciones de riesgos de adicción, pero el problema es que hay una variedad de publicaciones y no hay nada inconcluso, así es de que por favor no se lleven esta idea a casa porque realmente no hay bases bien científicas respecto a adicción por manejo de dolor postoperatorio. Lo que sí sabemos es que hay diferentes intensidades de dolor de acuerdo al tipo de cirugía y que pueden requerir de mayor o menor consumo de opioides de acuerdo a este tipo de cirugía. Y si no se tratan bien, muchas de estas cirugías van a terminar en dolor crónico y de un dolor severo y que va a requerir de opioides. Entonces, el manejo de opioides en dolor postoperatorio hay que tenerlo en reserva y en manos expertas siempre. Entonces, las comorbilidades, si un paciente tiene comorbilidades y es quirúrgico, se trata igual como todo lo que acabamos de comentar. Miren, hay prevalencia de que los pacientes requieren todavía, demandan más opioides en el postoperatorio, pero miren ustedes qué variabilidad tan alta hay de que a un paciente le hicieron una toracotomía y lo manejan con tramador. No hay coherencia con la intensidad del dolor. Hay otros que los manejan de un apéndice y les dan oxicodona. O sea, estos resultados son inconsistentes y por eso no hay mucha evidencia. Lo que sí, cuando hay traumatismos, que algún paciente tiene accidentes, lo meten a la terapia intensiva, se deprime, tiene dolor crónico, todo esto no nada más va a generar un dolor fisiológico, sino va a también modificar la nocicepción y también toda la respuesta neuronal. Y esto, además de un síndrome postraumático, y esto requiere un manejo multidisciplinario, incluyendo psiquiatra, neurólogo y especialista en dolor, porque va a generar muchos problemas. La depresión respiratoria que nos interesa a nosotros es cuando damos un opioide, por ejemplo, en el dolor postoperatorio o en dolor crónico, que hay que identificar con una titulación adecuada, no dar dosis excesivas. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Primero, el paciente nos puede avisar que tiene alteraciones de conciencia. Lo vemos relajado, de repente vemos que su tórax está más relajado de lo normal, respira con menos frecuencia, puede hacer apneas. Esto ya nos está hablando de que empezamos a tener una toxicidad inducida por opioides. Esto le tenemos que enseñar al paciente y a los cuidadores, sobre todo cuando van a casa. Entonces, los cuidadores deben estar bien capacitados para identificar problemas. Y ese es un problemón que traigo yo en el hospital porque siempre estoy atrás de enfermería, ya sea en recuperación, en terapia intermedia, en piso. Fíjense bien,
A veces decimos que el problema es el opioide y resulta que el paciente trae otros problemas. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando realmente es por opioide? Una hiperventilación no es un problema respiratorio por opioides, pero sí esto. Si un paciente baja la intensidad de la ventilación, disminuye la frecuencia respiratoria, retiene CO2, puede tener peligro de un paro respiratorio o mínimo de una irritabilidad y que se ponga más agresivo. Miren ustedes, pueden tener incluso una saturación de oxígeno normal, pero esto no va a hacer que no tenga una complicación respiratoria. Y esto es muy diferente de la apnea del sueño, que a veces roncan los pacientes, la disnea, la dificultad respiratoria, que sea por un problema pulmonar o incluso por un cáncer, eso no es un problema por opioides. A veces dice el paciente, doctora, con el opioide me falta el aire y resulta que es el cáncer, un derrame pleural, etcétera. Hay que monitorear con equipo o con clínica para que nosotros podamos dar una adecuada analgesia segura, sobre todo a nuestros pacientes.